Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este canal de regreso a las sendas antiguas. Es nuestro propósito informarles sobre unos temas que nos compete a todos hoy en día y necesitamos revisar de pronto algunos conceptos, aclarar algunos contextos de la escritura y poder estar más seguros con una evidencia mucho más clara que la que hemos podido tener de pronto hasta ahora. Vamos a comenzar a mirar en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, y los invito para que ustedes puedan tener una Biblia a la mano y podamos recorrer los mismos versículos juntos. Mateo capítulo 1, versículo 1 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Obviamente que Jesús no era el nombre, su nombre debió ser Yehoshua, ya que Jesús es un nombre, una palabra griega. En fin, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el tema que vamos a ver es si la crucifixión de Yeshua tuvo efectos para perdonar pecados o de expiación. Entonces, comenzando con este versículo, nos dice que Miriam iba a dar a luz un hijo y lo iba a llamar Jesús. Dice aquí el versículo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo necesito saber cuál es el fundamento para haber dicho esto. Y encontramos en el Evangelio de Mateo que hay una referencia al Salmo 138. Cuando vamos al Salmo 138, se nos dice que quien va a salvar a Israel, quien lo va a redimir, es el Eterno. El Eterno, o sea, Dios. Él es el que va a redimir a su pueblo. Pero aquí está hablando de Jesús. Y sabemos que Jesús no puede ser Dios. Entonces, aquí ya tenemos el primer encuentro, la primera controversia, porque el versículo que cita Mateo 1:21 se refiere a un salmo, y ese salmo habla es de que Dios, el Padre, va a redimir a Israel. Muy bien. Tenemos otro versículo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Se nos dice, obviamente aquí está Pablo escribiendo y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La pregunta es, ¿la recibió de quién y cuándo y cómo? Y luego continúa diciendo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. La pregunta también es, ¿cuáles Escrituras dicen que Jesús o Yeshua iba a morir por los pecados? No encontramos ninguna escritura en el Tanakh, en la escritura hebrea, no hay nada que nos lleve a confirmar esto. Sin embargo, en 1 Corintios 15, 3 cita a Isaías capítulo 53. Dos puntos que hay que aclarar hasta este momento. Tengan en cuenta ustedes que los escritos de Pablo salieron primero que los evangelios. Los escritos de Pablo salieron más o menos en el año 50 de la era común. Los evangelios fueron escritos 20, 30 y de pronto 40 años más tarde. Así que los evangelios ya deben estar de una u otra forma digamos, contaminados con los escritos paulinos. Eso debemos tenerlo en cuenta, porque si a mí me presentaran un Nuevo Testamento y tuviera que tomarlo en orden cronológico, tomaría yo, pues, me imagino, en el orden de redacción, serían primero los escritos de Pablo los que salieron primero, y después los evangelios. Entonces hay que tener esto en cuenta. Luego, en 1 Corintios 15, 3, se nos dice que
Pablo nos dice que él recibió algún mensaje que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La pregunta es, ¿cuáles Escrituras? Ese versículo cita a Isaías 53. Isaías 53 tiene una interpretación hebraica, judía, y el contexto que debemos primero mirar es ese contexto, porque Isaías fue un profeta de la casa de Judá, y si alguien puede entender el contexto de lo que él dijo, serían los judíos de la época, que ya estamos hablando prácticamente unos 600 años, 700 años antes de la era común. Y vamos a ver que el libro de Isaías habla de la redención de Israel. Y en el libro de Isaías, todo el contexto del libro de Isaías se refiere al siervo, como aquí en el capítulo 53. El siervo es Israel, no es un individuo. Y tenemos que tener presente que es lógico y es en varias partes de la escritura hebrea se nos puede hacer una metáfora o dar una enseñanza a través de una metáfora donde aquí un pueblo se puede percibir como una persona. Un ejemplo, en Oseas el Eterno nos dice que de Egipto llamé a mi hijo. Uno pensaría que sería una persona. No, se está refiriendo a Israel. Entonces aquí vemos que es posible en una forma de metáfora hacer que un pueblo se pueda tomar como un individuo. E Isaías 53 habla del siervo sufriente. Este siervo sufriente definitivamente es Israel. Israel. Hay que mirar la interpretación que le da el judaísmo. Entonces, pues, no podría ser una persona porque una persona no muere por los pecados de otra. Eso no es bíblico. Ninguna persona puede morir por los pecados de otra persona. Entonces hay que mirar bien el contexto de Isaías 53. O sea, Isaías no podía escribir algo que vaya en contra de la Torá. Y en Isaías 53:8 habla de que este pueblo que está en una metáfora como un individuo muere por los pecados del pueblo. Eso no, nadie muere por los pecados de nadie. Bien, entonces nosotros queremos ir al versículo de Hebreos capítulo 9, versículo 22, donde Pablo insinúa lo siguiente y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. O sea, casi todo. Pero ese casi es muy pequeño y más bien el todo debiera ser muy grande. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados. Eso lo dice Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 22. La primera pregunta es si yo puedo encontrar algo que me corrobore la frase que dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Encuentro esa misma frase en el Tanakh, en la Biblia hebrea? La respuesta es no. No la va a encontrar. Entonces, este mismo versículo de Hebreos 9:22 nos está citando a Levítico capítulo 17, versículo 11. Vale la pena decir que de aquí, de este pasaje en Levítico 17:11, el cristianismo hizo una doctrina. De un versículo hace una doctrina. Contrario a lo que en la Biblia hebrea, cuando se toma un concepto, necesitan que haya otras partes donde se menciona ese concepto, como el tema de los ídolos, como el tema del Shabbat, etcétera, etcétera. Pero aquí el cristianismo se basó en un solo versículo para hacer una doctrina. Entonces, ellos dicen que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y repito, eso está equivocado. Eso no lo dice el Tanakh o la Biblia hebrea, porque ellos se están tomando de la Biblia hebrea.
Vamos a ver el contexto. El contexto en el capítulo 17, 11 de Levítico dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Eso es cierto. Y dice el Eterno: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, y tenemos que entender el tema de la expiación, que no es lo mismo que el perdón. La expiación es simplemente una retribución, un pago, lo que yo debo hacer para resarcir el daño. Y el perdón, obviamente que el perdón viene después, cuando ya la persona ha hecho eso y la persona se ha arrepentido. Porque déjeme decirle, en todo el tema de los sacrificios, el sacrificio tenía que ir acompañado de un gesto de arrepentimiento. Si no era ese el caso, el sacrificio no servía para nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje y el contexto de este versículo? Bueno, aquí se nos está diciendo, se nos están dando instrucciones sobre qué parte del animal es la que hace expiación. Se nos dice que es la sangre, que no es otra parte del cuerpo, que no es la cabeza, no son los riñones, sino la sangre es la que hace expiación. Pero no dice que es la única forma de expiación. El versículo no dice que la expiación se obtiene con derramamiento de sangre. Entonces, pues no podemos afirmar que ahí está en línea con lo que dice Hebreos 9:22. Tampoco dice por cuáles pecados hace expiación y por cuáles pecados no hace expiación. Tampoco nos dice. Tenemos que mirar el capítulo 17 a ver qué es lo que nos está diciendo, para no quedarnos con un versículo, sino mirar el contexto. El contexto del capítulo 17, y vamos a decir que antes del capítulo del capítulo 1, 17:1 al versículo 10, el Eterno le está diciendo a los israelitas: ustedes no pueden matar un animalito, tienen que traerlo ante el templo. No pueden matarlo, no pueden hacer ningún sacrificio en ninguna parte, sino en el templo. Tenían que llevarlo hasta el templo. El capítulo 17, del versículo 1 al 10, trata sobre ese tema. En el capítulo 17, del versículo 10, comienza una parte que en sus mismas Biblias debe decir: prohibición de consumir sangre. Y efectivamente, en el capítulo 17, versículo 10, se nos dice que ahí hay una prohibición de consumir la sangre. En el versículo 12 también dice: ninguna persona de entre ustedes consumirá sangre. Luego también repite la prohibición de consumir sangre. En el versículo 14 lo mismo, dice: prohibición de consumir sangre. Entonces lo que estamos viendo aquí es que se está haciendo un énfasis de que la sangre no se puede consumir, porque la sangre hace parte de la vida del animal. Bien, luego, resulta que aquí hay unos problemas. Primero que todo, en ninguna parte de la Biblia hebrea dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En ninguna parte. Entonces lo que escribió Pablo en Hebreos 9:22 es contrario a lo que está en la Biblia hebrea. Los sacrificios tenían un propósito educativo. Dios no necesita sacrificios. El sacrificio era una forma de educar al pueblo para que se diera cuenta del impacto que sus pecados pequeños, porque los sacrificios eran por pecados pequeños, no por pecados grandes, eran por pecados involuntarios, por un error, por una equivocación o porque estaba fuera del control de la persona. Pero si habían pecados que una persona cometía voluntariamente a sabiendas de que estaba haciendo mal, esos pecados no eran perdonados con ningún sacrificio de sangre. Así que
El propósito educativo era que la persona que cometía un error pequeño, voy a darles un ejemplo, en Shabbat, por ejemplo, no se puede cocinar, y una persona resultó cocinando un día y se dio cuenta que era Shabbat, pero cayó en cuenta después. Esa persona pecó, así haya sido por equivocación o por error, pecó. Esa persona tendría que llevar un animalito, sacrificarlo en el altar, ¿sí? Y el sacerdote tenía que ofrecer la sangre porque era un sacrificio por el pecado. El motivo de llevar el animal era para que la persona cayera en cuenta de la gravedad de su falta. Y que la persona pudiera autorreflexionarse a sí misma y decir, si yo traje este animalito y por un error mío tiene que morir este animalito, la persona adquiere algo de conciencia, de culpabilidad, y de pronto la persona de ahí en adelante va a tener más cuidado. Porque esa persona al traer el animalito debía poner sus manos sobre el animal y confesar su pecado. Y la persona tenía que también arrepentirse del pecado. El animalito en sí solo no era la solución. El animalito no obraba como una varita mágica. No. El animalito era una forma externa de expresar un acercamiento al Eterno, porque a todas estas los sacrificios se llamaban korbanot, eran ofrendas, y ofrenda de acercamiento al Eterno. Cuando yo peco, yo me aíslo, yo me retiro, yo me hago a un lado y me distancio de mi Creador. Entonces el sacrificio me acercaba, por eso se llaman korbanot, ofrendas, pero quiere decir acercamiento. Entonces, el animalito de por sí no tenía ningún valor en sí si la persona no se arrepentía, no cambiaba su forma de vida. Ese era el propósito que el Eterno quería inculcar en las personas. Ahora, no todos los sacrificios eran por pecados. Habían sacrificios de sangre que no eran por pecados. Habían sacrificios de paz, de agradecimiento, y no era necesariamente porque la persona hubiera pecado. Tenemos ejemplos de Noé, ofreció sacrificio cuando bajó del arca, después del diluvio, de agradecimiento al Eterno, de paz. Abraham también, Jacob también. Y no era porque hubieran cometido algún pecado. Entonces, también tenemos que Hebreos 9:22 no me sirve, o sea, no está en línea con lo que tenemos acá, la información que tenemos acá. Ahora, los sacrificios eran por pecados involuntarios, o sea, cuando yo hice algo sin intención, pero cometí un error. Bueno, ese error es un pecado. El error lo cometí por equivocación, o por ignorancia, o porque estaba distraído, o porque estaba fuera de mi control. Por esos pecados, el Eterno exigía un sacrificio de un animalito. Los sacrificios tampoco eran los únicos medios de expiación. Habían otros medios donde la persona podía expiar su pecado. El ejemplo más palpable lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 8, cuando David mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé, que después se convirtió en la esposa de David, y David lo mandó matar, lo puso al frente de la tropa para que lo mataran en la guerra, y efectivamente murió. Y luego viene el profeta Natán y le cuenta, le hace una parábola a David, le dice, mire, había un señor que tenía muchas bienes, muchas ovejas, y este señor quería una ovejita que tenía un señor que era muy pobre, y mandó matar al señor para quedarse con la ovejita. Y le dice David, uy, pero qué señor, ese merece ser castigado, le dice David al profeta Natán. Y Natán le dice, pues ese eres tú. Aquí David cometió un asesinato, pero David no requirió llevar ningún sacrificio. El Eterno lo perdonó. ¿Y por qué lo perdonó el Eterno? Porque David se arrepintió. Aquí tenemos
un caso típico de un pecado intencional grave de muerte que el Eterno perdonó y no hubo necesidad de ofrecer ningún sacrificio. Bien, entonces, habían otros medios que no necesitaban ser sacrificios. Por ejemplo, se podía expiar por un pecado ofreciendo una mano llena de harina de trigo. Si la persona era muy pobre y no tenía cómo comprar un animalito, la escritura dice que puede comprar 2 tórtolas, palomitas. Y si no tiene para comprar 2 palomitas, pues con una porción de una manotada de harina podía ofrecérsela al Eterno y eso expiaba su pecado. Entonces, los sacrificios no eran los únicos que expiaban. También hubo casos donde el dinero sirvió para expiar. Cuando había que hacer una contribución de medio ciclo para el templo, el Eterno dice, esto es para expiar por sus almas. También el incienso expiaba. El incienso expió, lo tenemos en Números, capítulo 16, cuando Corac se lo tragó la tierra y el pueblo comenzó a reclamarle a Moisés. El Eterno se enfureció y el Eterno quiso destruir al pueblo. ¿Y qué hizo el Eterno? El Eterno mandó al ángel de la muerte y comenzó a hacer una matanza entre el pueblo. Y inmediatamente Moisés le dice a Aarón, coge el incensario, échale ceniza y corre detrás de donde está sucediendo la muerte. Y eso hizo Aarón. Y Aarón corrió hasta que paró la matanza. Pero ya habían muerto unos 14,000 israelitas. Entonces el incienso también sirve para expiar. Y tenemos joyas también. Cuando volvían de la guerra con los madianitas, los soldados vinieron y ofrecieron por expiación, por sus almas, joyas, cosas de valor que ellos habían recuperado de la guerra contra los madianitas. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de expiación que no fue necesariamente por ningún sacrificio de sangre. Entonces tenemos que realmente este versículo de Hebreos 9:22 no le ha pegado a nada realmente, porque no coincide con nada de lo que hemos estado mirando. Sigamos viendo acá. Como yo dije antes, estos sacrificios debían ir acompañados de un arrepentimiento. Si no era así, el sacrificio no tenía ningún valor. Los sacrificios no aplicaban a los pecados intencionales, sino a los no intencionales. Entonces, ¿cómo se perdonan? Y aún hoy en día, ¿cómo se perdonan y se perdonaban? Siempre se han perdonado los pecados, es a través del arrepentimiento. A través de arrepentimiento, de la confesión, de la oración, del arrepentimiento, de hacer obras de sedacá, de caridad. Eso es lo que el Eterno quiere, eso es lo que Dios quiere. Él no quiere sacrificios, Él no necesita sacrificios. Los sacrificios eran para enseñarle al pueblo a que tuviera cuidado con su forma de vida. Hay otro inconveniente aquí. Los sacrificios humanos no eran aceptados por Dios. El Eterno no acepta sacrificios humanos. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que el sacrificio de Yeshua o Jesús tuvo efectos para perdonar pecados? Eso no puede ser. Y hay un ejemplo en Levíticos capítulo 20, versículo 4 y 5, donde se habla de algunas tribus antiquísimas que ofrecían sus hijos a los dioses. Esta es una práctica que está condenada en la Biblia hebrea, está condenada, y el Eterno rechaza los sacrificios humanos. Lo mismo tenemos en otra parte que vamos a ver más adelante, cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro.
el Eterno iba a destruir al pueblo de Israel. Y se interpuso Moshe y le dijo al Eterno, pero ¿cómo lo va a hacer? Inclusive llegó al punto Moshe en que le dijo al Eterno, quítame del libro de la vida. O sea, quítame la vida, pero no destruyas al pueblo. Y el Eterno le dijo, no, Señor, el que peca es el que va a ser retirado del libro de la vida. Entonces aquí tenemos que Moshe intercedió por el pueblo. Y este es otro punto que necesitamos mirar en algún otro momento. Nosotros no necesitamos ningún intercesor ante el Eterno. Dios no nos dejó ningún intercesor. Y muchos dicen y hablan de Moshe, que era intercesor por Israel. Sí, él intercedió por el pueblo, ¿sí? Pero él era un dirigente que tenía que educar al pueblo y le enseñó al pueblo y lideró al pueblo. Pero Moshe nunca se involucró con el tema de los pecados a nivel individual de las personas, para nada. Entonces, no podemos justificar el concepto de que necesitamos un intermediario. No lo necesitamos. Y la Escritura así no lo afirma. Bueno, entonces, el cristianismo se basa en un solo versículo para hacer una doctrina que no está confirmada en la Biblia hebrea. Y sin embargo, usa la Biblia hebrea como una referencia. Luego la está utilizando mal. Ni siquiera, ya vimos que ni siquiera todo el capítulo 17 del Levítico habla de expiación. Todo el capítulo 17 no habla de expiación. El versículo 17-11 es el único que habla de expiación. Si usted quiere saber de los detalles de los sacrificios, usted tendría que ir y comenzar a leer Levítico, capítulo 1 al capítulo 6. Pero ya en el capítulo 17, lo que el Eterno nos está diciendo, o le está diciendo al pueblo, es qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Bien, ahora, ¿qué sucedía? Y eso es una pregunta que hoy en día se nos hace muy a menudo. El cristiano le pregunta al judío, ¿y ustedes cómo se perdonan sus pecados si no hay sacrificios? Si usted puede leer la Escritura, nunca hubo necesidad de sacrificios por pecados. La persona se podía arrepentir. Si había templo y eran un pecado menor, podía ofrecer un sacrificio. Si no había templo y la persona no estaba cerca del templo, y podía arrepentirse y orar al Eterno, y con eso el Eterno lo perdonaba. Y tenemos un ejemplo muy bueno cuando David, en la consagración del templo Salomón, en la construcción del templo que Salomón hizo, más o menos en el año 1000, o sea, 1000 años antes de la era común. Está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 40 al 51. ¿Qué le dice Salomón al Eterno? Le dice, si algún día tu pueblo es llevado cautivo y no hay templo donde ellos puedan traer sacrificios para ser perdonados, Salomón le pide al Eterno que si esas personas, estando en cautiverio, se arrepienten y le oran al Eterno, que Él los perdone. Y obviamente que todavía no había sucedido ninguna de las cautividades que sufrió Israel. Pero ya Salomón estaba preveyendo el hecho de que cuando no hubiera templo, pues solamente con el arrepentimiento y la oración. Bien, entonces, en Oseas tenemos algo muy importante. Oseas capítulo 14, versículo 1 y 2. Oseas está hablando de la casa de Israel, las 10 tribus que fueron llevadas al cautiverio 722 años antes de la era común. Y Oseas dice lo siguiente: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, porque has tropezado en tu iniquidad. Hagan palabras con ustedes mismos y vuélvanse al Señor, o sea, oren. Él perdonará toda iniquidad y nos enseñará el buen camino. Y paguemos, dice, en cambio de becerros y toros, ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Quiere decir que
Como no había forma de ofrecer sacrificios, porque no había templo, pues con la oración y el arrepentimiento eran necesarios para obtener el perdón. Segunda de Crónicas 7:14, dice el Eterno: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muy claro, ahí no había necesidad de sacrificio. En Salmos 32:5, el tema de David, el pecado que cometió David de haber mandado asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Más adelante en el Salmos 32:5, David dice lo siguiente: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tan claro. Él confesó su pecado y el Eterno lo perdonó y se arrepintió. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18. Muy importante. El Eterno dice: ¿para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mi santuario? No me traigáis más vana ofrenda. Vana ofrenda. O sea, ofrenda que no venía con arrepentimiento. El incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El Eterno estaba muy airado con el pueblo, porque el pueblo no estaba guardando las festividades ni haciendo los sacrificios conforme se les había mandado. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Terrible la situación del pueblo. Luego dice, ahora el Eterno les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. O sea que el pueblo puede cambiar, porque el Eterno les dice: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y aquí viene otro punto. Y ya lo hemos visto en situaciones anteriores. El ser humano puede dominar el pecado. Es otra mentira que realmente no concuerda con lo que dice la Biblia hebrea. El ser humano puede dominar el pecado. Si usted quiere saber dónde lo dice, vaya a Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces, y hay otras partes, Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 al 14, también muy claro está ahí. Dice el Eterno: aprended a hacer el bien, buscad el juicio. O sea que el ser humano puede hacer todo esto, o si no el Eterno no se lo estaría diciendo. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso era lo que el Eterno quería, que la gente tuviera compasión. Y le dice el Eterno al final de esta oración, le dice: venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. O sea, si fueran rojos, el pecado, significado, el color rojo es un significado del pecado. Si fueran rojos, serán como la nieve, emblanquecidos. Así que el Eterno está dispuesto a perdonar, siempre y cuando el ser humano esté dispuesto a acercarse a su Creador con arrepentimiento, con oración. Y arrepentimiento incluye cambiar nuestra forma de vida, hacer el bien, buscar el bien,
Si usted piensa siempre en hacer el bien, no va a tener oportunidad de hacer el mal. Bueno, como ya habíamos citado, en Deuteronomio 24:16 se nos dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Aquí hay otro error que se conoce en el Nuevo Testamento, que unos llevan los pecados de otros. No, nadie lleva los pecados de nadie. Cada cual es responsable de sus propios actos. Porque en Deuteronomio 24:16 Dios dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dice morirá por su pecado. En Éxodo 32:30, cuando estamos hablando del tema de cuando el tema del becerro de oro, entonces Moshe le dice al Eterno que perdone su pecado. Dice, y ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Eterno le responde, no, Señor, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea que la intercesión de Moshe no sirvió. El Eterno va a juzgar a cada persona individualmente. En Ezequiel capítulo 18 tenemos el tema de que cada persona es responsable de su propio pecado. Esta es la forma correcta para recibir el perdón por nuestros pecados, de que abandonemos el camino del mal y volvamos a nuestro Creador a través del arrepentimiento y el cambio en nuestras vidas. Si yo no cambio mi forma de vida, yo no me he arrepentido. Y si yo no me he arrepentido, el Eterno no me va a perdonar. Y no tengo que llevar ningún animalito. En Isaías 55, versículos 6 y 7, dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, o sea, deje el pecador su camino. O sea, quiere decir que el pecador puede abandonar el camino del pecado. O si no, no lo diría acá. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Tenemos otro ejemplo, y ni siquiera dentro del pueblo de Israel. Lo tenemos, por ejemplo, con el pueblo de Nínive, en el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás fue enviado a decirles que el Eterno los iba a castigar. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintió. Y obviamente se cubrieron de ceniza, hicieron ayuno, pero eso no era lo que por eso no fue que el Eterno los perdonó, sino que ellos se arrepintieron, porque aquí lo dice. O sea, dice, y en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 8 dice, y conviértanse cada uno de su mal camino. Conviértanse de su mal camino. O sea, tenían que hacer algo para dejar de hacer lo que estaban haciendo. Eso es arrepentimiento. Entonces Nínive fue perdonada. Y era una nación pagana. Pero el Eterno tuvo misericordia a través del arrepentimiento de Nínive. Ellos no tuvieron que ofrecer ningún sacrificio. Ahora, ninguno de los profetas insinuó ni habló de la importancia de los sacrificios. Y el cristianismo se basa siempre, pero mire, los profetas hablan contra los sacrificios porque Dios les quitó los sacrificios. No, señor. Siempre que hubo templo, hubo sacrificios. Pero el Eterno estaba cansado de que la gente llevaba el sacrificio, pero su forma de vida no cambiaba. Entonces, el Eterno por eso comenzó a hablar a través de los profetas en contra de esos sacrificios que eran ofrecidos sin ese acompañamiento de arrepentimiento. Nuevamente, si la posición cristiana de que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, ¿por qué ninguno de los profetas habló de la importancia de los sacrificios? Ninguno. Antes hablaron en contra de los sacrificios. Entonces no hablaron de la importancia de los sacrificios para el perdón de pecados. Ningún profeta habló sobre que los sacrificios eran importantes. No.
eran importantes que fueran acompañados de arrepentimiento, pero el sacrificio en sí, nada que ver. De lo que los profetas sí hablan es de criticar la actitud del pueblo, que ofrecían sacrificios pero no mostraban ningún arrepentimiento sincero, y usaban los sacrificios como una forma externa de cumplir un requisito que podría actuar como una varita mágica. O sea, llegaron a pensar que el sacrificio les hacía el milagrito. No, señor. Eso no es así. Nunca fue así y nunca será así. Porque más adelante vamos a mirar que los sacrificios van a regresar. En Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Es un corazón que quiere obedecer, que está interesado en acercarse a su Creador. Luego, esos son los sacrificios que Dios quiere, los de un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. A este, el Eterno no lo va a despreciar. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Qué es lo que Dios pide? Dios pide lo siguiente: ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Creador? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Creador. Eso es lo que el Eterno pide. Eso es lo que Él quiere en nosotros. Y en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero, dice el Eterno, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, lo que el Eterno quiere es que nosotros lo conozcamos. Pero la única forma de conocer a nuestro Creador es leyendo las instrucciones que Él nos dejó. Y esas instrucciones están en la Biblia, en la escritura hebrea, de Génesis, del Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, de los profetas, de los escritos. Ahí es donde nosotros debemos ir para saber cuál es la voluntad de nuestro Creador. De otra forma nunca podríamos saber. Y por nuestra ignorancia, Él no va a tener en cuenta. La ignorancia es culpa nuestra, porque no le dedicamos tiempo para conocer a nuestro Creador. Eso es muy importante de tener en cuenta. Ahora, esta posición cristiana está limitando el accionar de nuestro Creador. Si el Eterno quiere perdonar a una persona, así no haya dado sacrificio, pues lo hace. Él es el Creador, a fin de cuentas. Pero cuando dice que solo por derramamiento de sangre puede haber perdón de pecados, pues eso está mal dicho, porque eso no es verdad. Y lo estamos comprobando. Si Él quiere tener misericordia y perdonar solo con el arrepentimiento, eso es lo que Él quiere. Pero la posición cristiana insiste en que solo con el derramamiento de sangre puede haber perdón de pecados, lo cual es contrario a lo que dice la Biblia, la escritura inspirada. Ahora, el cristianismo profesa que Jesús o Yeshua murió en la cruz por los pecados del mundo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 5. Aquí tenemos algo que se nos dice. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso dice en Hebreos.
Y Hebreos cita, esa parte cita a Salmos 40, versículos 6 al 8. Vamos a comparar y vamos a ver que el Salmo, lo que dice en el Nuevo Testamento, lo han cambiado. Han manipulado la escritura inspirada para servir a los propósitos de la doctrina de Pablo. En el Salmo 46, versículos 6 al 8 dice: He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Hasta ahí, bien. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Luego dice, has abierto mis oídos. Aquí ya cambió. O sea, en el Salmo dice, has abierto mis oídos. No quieres ofrenda. Has abierto mis oídos. ¿Para qué has abierto mis oídos? Para que yo escuche y obedezca. Holocausto y expiación no has demandado. No, lo que Dios está pidiendo es obediencia. Entonces, el cambio que se hizo en el Nuevo Testamento es que pusieron, me preparaste cuerpo. Eso para hacer ver que Jesús o Yeshua iba a ser ofrecido en la cruz como sacrificio por el pecado. Pero resulta que en el Salmo 46 no dice eso. Dice, me has abierto mis oídos. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Y tiene razón el Salmo 40, versículo 6 y en adelante, porque si vamos hasta el versículo 12, quien está hablando en el Salmo es David. No está hablando Jesús ni Yeshua. El que está hablando es David. Y lo corroboramos porque en el capítulo 40, versículo 12, dice, me han alcanzado mis maldades, o sea, mis pecados. Entonces, ¿usted está poniendo a Jesús o Yeshua como alguien que pecó? Si usted le atribuye que él es el quien está hablando en el Salmo. En fin. Ese es uno de los muchos lugares que hay en la Biblia cristiana, en el Nuevo Testamento, que están manipulados y cambiados. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber por qué. ¿Qué había detrás de la intención de cambiar la escritura, de alterarla? En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14 se nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, aquí nos dice que la muerte de Jesús o Yeshua en la cruz fue un sacrificio perfecto y que no hubo necesidad de más sacrificios. Luego dice, en Hebreos capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso no es cierto. Porque habían sacrificios que si iban acompañados con arrepentimiento, sí perdonaban pecados. Entonces hay otro punto que está contrario a lo que enseña la Biblia hebrea, que es la fuente, porque la Biblia hebrea es la fuente. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí hay dos cosas que estamos controvirtiendo. Una, y vamos a ver que realmente el sacrificio o la crucifixión de Jesús o Yeshua no se puede tomar como un sacrificio. Primero, porque Dios no acepta sacrificios humanos. Y vamos a ver otras cosas por qué no. Y segundo, que se ha sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde dice eso? En el Salmo 110. Pero ese es David quien está hablando. Y David se está refiriendo a Abraham. A Abraham le decían mi Señor. Hay que ir a la interpretación de esos textos que tienen los judíos.
o si no nos vamos a quedar con una interpretación equivocada. Bueno, y el versículo 14 del capítulo 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La posición cristiana aquí es que una vez que Jesús murió en la cruz, no habrá más sacrificios por el pecado. Pero aquí el cristianismo también se equivoca y encuentra un grave problema. ¿Por qué? Porque los sacrificios y el templo están suspendidos, pero van a regresar. Y eso lo dice el profeta Ezequiel. Y ese es un problema con el cual el cristianismo no ha podido lidiar. No puede dar una explicación válida. Simplemente dicen, es que eso es espiritual, es que eso es simbólico. No, señor, eso es real. El profeta Ezequiel no iba a gastar 9 capítulos de su libro para explicar las medidas y los detalles del tercer templo de la era mesiánica, cuando vuelvan los sacrificios. Y ahí habla de los cuartos de carne, habla de los sacrificios que van a ofrecer por el pecado. Entonces, ¿en dónde queda lo que dice Hebreos acerca del sacrificio de Jesús, que fue el único y el último sacrificio? No, señor, ni fue el único ni fue el último. Bueno, entonces, en Ezequiel capítulo 37 vemos que el Eterno está diciendo, mi siervo David será rey sobre ellos. Ahí está hablando de la era mesiánica. ¿Por qué habla de David? Porque está hablando de la descendencia davídica, que es la extirpe monárquica de Israel. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ajá, la era mesiánica es una era de obediencia a los mandamientos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, o sea, a Israel, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos. Obviamente que David se refiere al Mesías, que es de la estirpe davídica. Y luego dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Qué es poner el santuario? El templo. El templo. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Eterno, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Aquí estamos hablando de la era mesiánica. Y en el capítulo 44, versículo 29, dice, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. Aquí me está hablando de una ofrenda, me está hablando de expiación y me está hablando de un sacrificio por el pecado. Entonces, ¿en dónde queda lo que dice el Nuevo Testamento? De que el sacrificio de Yeshua fue único y perfecto porque no iban a haber más sacrificios. Pues, queda sin piso. Entonces termina diciendo Ezequiel en el capítulo 44, versículo 29, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán los sacerdotes, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Todo esto presenta muchos problemas que el cristianismo no puede explicar. ¿Cómo lo va a explicar? No he encontrado nadie que dé una respuesta que tenga sentido, excepto que hay que aceptar lo que dice el profeta. Porque lo que dice el profeta es palabra de Dios. ¿Será que en alguna parte de la escritura hebrea se nos dice de la muerte vicaria? O sea, o muerte sustitutiva, donde alguien muere por los pecados de alguien. ¿O que alguien pueda ofrecer su cuerpo en sacrificio por los pecados de otras personas?
en donde el inocente muere y el culpable queda libre, porque eso es lo que realmente se toma. El que muere es el inocente y el que queda libre el pecador. Nuevamente el Eterno dice en Deuteronomio 24:16, cada uno morirá por su pecado. O sea que nadie puede morir por mis pecados. Muy claro está eso ahí. Y lo mismo en Éxodo 32 y 33, donde Moshe le dice que lo quite del libro para que no destruya el pueblo. Y el Eterno responde que no, el que pecare contra mí, a este quitaré el libro. El cristianismo afirma que Jesús murió para justificar al pecador. Romanos 5:7 y Romanos 4:5. Sin embargo, Proverbios 17:15, mire lo que dice. El que justifica al impío, o sea, al pecador, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para el Eterno. Si el cristianismo afirma que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, entonces puedo yo aplicar esto a algún momento en que por alguna razón o por un accidente, si yo me corto una mano y hay derramamiento de sangre, ¿implicaría esto que mis pecados serán perdonados por eso? ¿Porque hay derramamiento de sangre? Realmente no tiene ningún sentido. Igualmente, si el cristianismo se basa en esta afirmación de Romanos 9:22, miremos otros detalles acerca de cómo deberían ser los sacrificios ofrecidos. Y vamos a descalificar que la muerte de Yeshua o Jesús en la cruz fue un sacrificio. Primero, el sacrificio y la sangre. Supongamos que era un sacrificio. El sacrificio y la sangre debían ser derramadas dentro del templo. Eso no sucedió con la muerte de Jesús. Y la sangre debería haber sido ofrecida en el altar. Los sacrificios debían ser ofrecidos por los sacerdotes levitas, no por soldados paganos romanos. En un sacrificio el animal tenía que ser inspeccionado, tenía que estar en perfectas condiciones físicas. No podía tener heridas ni magulladuras. Y en el caso de Yeshua estaba maltratado y estaba circuncidado. ¿Y cómo llama Pablo a la circuncisión? La llama mutilación. Entonces estaba mutilado. No podía servir para ningún sacrificio, como una ofrenda. La crucifixión en sí no producía derramamiento de sangre, porque la persona moría asfixiada por el peso del cuerpo sobre el tórax. Y por eso era que les quebraban las piernas, para que murieran más rápido, para que no pudieran sostenerse. ¿Y qué dice Juan capítulo 19, versículo 33 al 36? Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. Dice, porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Eso lo dice es con el animalito de la Pascua, que no le quebrará ningún hueso. Pero no hay ninguna relación entre el animalito de la Pascua y la muerte de Jesús, porque el animalito de la Pascua no murió por pecados de nadie. Bien, ya estamos terminando, entonces estamos viendo que el Cordero de Pascua representaba la idolatría de Egipto y Dios quería sacrificar al Cordero, que era un dios egipcio. Y en este momento representaba la estación de Aries en el zodiaco. ¿Por qué los cristianos no escogieron la figura de Jesús para ser más representativa de la festividad de Yom Kippur, o el Día de Perdón, donde se perdonaban todos los pecados del pueblo judío? Aún así, el animalito que llevaba todos los pecados del pueblo era enviado fuera
al desierto, no era sacrificado. Bien, entonces el cristianismo simplemente alega que como el ser humano nace con el pecado original, también otra doctrina de Pablo, le es imposible al ser humano obedecer los mandamientos o dominar el pecado. Ya hemos visto que el ser humano sí puede dominar el pecado. En la Biblia hebrea se nos insta a ser obedientes y nos ha concedido sus mandamientos que sí pueden ser obedecidos, como lo dice Deuteronomio 30, versículo 10 al 14. Dice, porque los mandamientos no están lejos, tú los puedes cumplir. No están en el cielo, no están en el mar, están cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que los cumplas. Muy bien. Pues ya realmente terminando con esto, pues quisiera dejar hasta ahí por ahora. Muchas gracias.